Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando tus umbrales, Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Misa votiva de la Sagrada Eucaristía. Vamos a utilizar las oraciones de la misa de la Sagrada Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, nuestro Señor, estén con ustedes. Reconozcamos con sinceridad nuestros pecados, pidamos perdón a Dios para participar con fruto en esta Eucaristía. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Insensatos Gálatas, ¿quién los ha ofuscado para que no le hagan caso a la verdad? Siendo así que les hemos presentado vivamente a Jesucristo clavado en la cruz. Solo quiero preguntarles una cosa. ¿Han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por haber creído en el Evangelio? Tan insensatos son ustedes que, habiendo comenzado movidos por el Espíritu, quieren terminar haciendo obras meramente humanas. ¿Han recibido en vano tantos favores? Espero que no. Vamos a ver. Cuando Dios les comunica el Espíritu Santo y obra prodigios en ustedes,
¿Lo hace porque ustedes han cumplido lo que manda la ley de Moisés o porque han creído en el Evangelio? Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Jesús enseñó a orar a sus discípulos. No los reunió y les dio una clase de oración, sino cuando estaban tan intrigados
con la oración de Jesús, uno de ellos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús los enseña de una manera increíble, porque nada más les dijo: cuando oren digan: Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, perdona nuestros pecados, etcétera. Lo que es el Padre Nuestro, que es una oración fundamental y es una oración suficiente. No necesitamos mayores cosas para dialogar con el Señor. Basta con una de las 7 peticiones del Padre Nuestro para alabar a Dios. Santificado sea tu nombre, que es la esencia de la oración, la alabanza. Y así nos habla del perdón: perdónanos como nosotros perdonamos. Jesús no se pone únicamente de parte de Él, sino también de parte de nosotros, en lo positivo y también en lo negativo, porque dice: perdónanos como nosotros perdonamos. Es decir, que siempre tenemos que reflexionar y tenemos que librarnos de rencores, de odios, y verdaderamente perdonar, y entonces el Señor nos perdonará. Por eso el Padre Nuestro es una oración suficiente. No necesitamos nada más. Claro que ya cuando se va abriendo el panorama del amor de Dios, de la justicia de Dios y de todos sus atributos, pues entonces vamos encontrando como oró San Pablo, como oró San Bernardo, San Felipe Neri, como oró María. La oración de Isabel, que también es hermosa. Cuando llega María a visitarla a su casa, allá en Judea, le dice: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, que lo recitamos todos los días. Esas frases simples son fundamentales y suficientes. Así es de que tengamos en cuenta eso para cuando no encontramos materia de meditación o de oración, recordemos una frase de estas, una de las peticiones del Padre Nuestro o una de las frases, oraciones de Isabel, de Simeón, el Magnífica de María, etcétera. Tenemos infinidad de oraciones que nos deben inspirar también nuestra oración, con la alabanza y con el compromiso, con el amor de Dios, con la compasión, que es un elemento importante en la oración. Así es de que este es un punto clave en nuestra vida cristiana, porque oramos todos los días y la fe, con su oración, es el único camino de salvación. Y no decimos que únicamente los cristianos que rezamos las oraciones de Jesús y de la Iglesia y de María y de los santos, sino todos aquellos que creen en un ser superior, un ser creador de todas las cosas, y al que le rinden culto, al que adoran, no en la forma de tradiciones o de costumbres socioculturales, sino únicamente con esa necesidad profunda como criaturas de un creador, y con mayor razón cuando ese creador nos ama,
cuando ese Creador está presente constantemente en nuestra vida. Por eso aquí Jesús, después de enseñarles el Padre Nuestro, les dice, pero tienen que orar con perseverancia y con confianza como hijos, una oración filial. Su ejemplo pues es muy claro. Dice, si a medianoche un vecino le toca al otro y le dice, pues me llegaron unas visitas y no tengo que ofrecerles, préstame 3 panes. Le grita, ya estamos acostados, ya no me puedo parar, ya está trancada la puerta. Pero si aquel sigue insistiendo, dice, se va a parar. Y ya no por ser su amigo le va a dar los panes, sino para que ya no lo moleste. Jesús llega a esos extremos en sus ejemplos para que entendamos la eficacia de la oración. La segunda figura, la parábola, le dice, si los papás, siendo malos, no está generalizando ni mucho menos, pero dice, cuando son malos, dan cosas buenas a sus hijos. Si un hijo le pide pan, no le da una piedra. Si le pide un pescado, no le da un alacrán, una víbora. Así es de que imagínense ustedes le piden a Dios, Él les va a dar, antes de que ustedes le especifiquen qué quieren, les va a dar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don por excelencia, incluye todos los demás dones. Todo lo que podamos pedir al Señor está en que nos da al Espíritu Santo. Eso le sopló sobre la cabeza de los apóstoles y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Y con eso les dio el poder para expulsar a Satanás y para que pudieran conseguir lo que está necesitando el hermano, lo que está necesitando el mundo. Así es de que valoremos nuestra oración y démosle esa dirección, esa dimensión, y entonces pues vamos a conseguir todo. Dice, pidan y se les dará. Ojalá que lo pensemos constantemente y no nos preocupemos cuando no encontramos cómo orar, que rezar. Recordemos el Padre Nuestro y con eso tenemos una puerta inmensa para comunicarnos con el Señor. Van a responder a las peticiones. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, que en virtud del bautismo, los fieles laicos, en especial las mujeres, participen más en las instancias de responsabilidad de la Iglesia. Oremos. Por nuestros gobernantes, que sean siempre asistidos por la sabiduría y fortaleza divinas. Oremos. Por la salud de Elvira, David, Mati, Víctor, Rebeca, Cristal, Rafael, Juan Marcos, Alfonso, Santiago, Esteban, Antonio, por las necesidades de Luis Miguel, José Luis, la familia Alcázar, por Reinaldo, por los trabajadores del sector salud, por los bienhechores de la parroquia, por todos los que están participando virtualmente. Oremos.
por el eterno descanso de Benjamín, Edgar, Maripaz, Cleotilde, María Dubiges, Antonio, Baltasar, Carmina, Óscar, Jorge, por todos nuestros demás hermanos difuntos, oremos. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad, por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual en la última cena con los apóstoles, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como Cordero Inmaculado, y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento, alimentas y santificas a tus fieles, para que a la familia humana que habita un mismo mundo, una misma fe la ilumine, y un mismo amor la una. Así pues nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento, para que colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso todas tus criaturas, en el cielo y en la tierra, te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros, con la multitud de los ángeles,
te aclamamos por siempre, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan, bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, que su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Felipe Neri y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos que estamos recordando en la misa, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijámonos a nuestro Padre Dios con la oración que su Hijo nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Repitan la antífona de la comunión. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Te invito a juntar tus manos para hacer la oración de comunión espiritual. Jesús mío, yo creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar, que estás con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Deseo recibirte dentro de mí, pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, como si ya te hubiera recibido, te pido que me des luz, sostén, paz, conformidad y fortaleza cristiana en todas mis angustias, problemas, preocupaciones y necesidades. Tú sabes lo que más necesito y me abandono en los brazos de tu infinita misericordia.
porque comprendo que fuera de ti no se halla paz ni sosiego para el alma. Gracias, Jesús, por haber venido a mí. Tú solo sabes amar y mis pecados perdonar. Amén. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Amén. Oremos. Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique, de manera que por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo se estreche entre nosotros la unión fraterna, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayan en paz a servir a Dios y a sus hermanos. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Del 13 de mayo a tu familia, A todos los